Ayunemos por nuestras visiones y sueños es el tema que abre el tercer día de ayuno, hoy miércoles 4 de mayo, y vamos inmediatamente a ver la segunda parte del título, o sea, las últimas palabras. Sí, porque ayunemos por nuestras visiones y sueños nos pone inmediatamente en dos conceptos, visiones y sueños. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Porque hay muchas cosas que podríamos decir romántica o psicológicamente sobre las visiones y sueños. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de lo que son las visiones y los sueños? ¿Debemos estimarlas, estas visiones? ¿Debemos estimar estos sueños? ¿Debemos pensar que esto ya cesó? Podríamos decir una u otra cosa, pero lo que dice la palabra está por encima de nuestros criterios. Y para eso vamos inmediatamente a Deuteronomio capítulo 13. Vamos a buscar en este libro del Pentateuco, Deuteronomio, y en el capítulo 13 específicamente vamos a leer los versículos 1 al 3, los cuales con mucho gusto leo de inmediato. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí el Señor, claro, que advierte de esos soñadores de mentiras, esos que tienen visiones mentirosas, aquellos que profetizan mentiras, pero no los descalifica. O sea, no descarta la profecía, ni que haya soñadores de sueños, ni que tengan visiones, sino más bien advierte. Porque si no, el Señor hubiera dicho, no hay profetas, no hay soñadores de sueños y no hay señales o prodigios. Simplemente o específicamente el Señor aquí sí nos advierte que debemos probar y probar no solo la veracidad de aquel profeta, aquel soñador de sueños o aquel que anunciara señales o prodigios, sino también probar nuestro corazón. Porque muchas falsas profecías, a veces absurdas profecías o sueños que incluyen ni siquiera santidad completa, sino incluyen pecados, son alojados por nosotros, son recibidos con beneplácito, porque con eso el Señor está probando de qué está hecho nuestro corazón. Por eso, por supuesto, cuando me profetizan al oído o me muestran en sueños y visiones, por ejemplo, logros que más que hacerme crecer en el espíritu, me hacen crecer en el patrimonio y demás, es muy probable que me sienta fascinado por eso. Y hay iglesias que incluso tienen un gran éxito porque profetizan tesoros en la tierra, contrario a lo que el Señor habla de tesoros en el cielo. Así que el Señor no descarta a los profetas, a los soñadores de sueños, sino más bien consideren, sepan evaluar lo que están escuchando y también hasta qué punto se está entusiasmando su corazón. Porque el falso profeta puede decir, y aquella persona que odias, Dios mismo la matará esta noche. Y ahí se está probando también la probidad de este profeta, pero también mi corazón, si yo me alegro y festejo, en vez de decir, Señor, pero hay misericordia, yo sé, yo leí por lo menos lo que tú hiciste con Nínive, cómo tú extendiste tu misericordia por Nínive, habrá una oportunidad. Así también se prueba nuestro corazón. Si ese sueño o esa profecía o esa visión me lleva a mí a tener pensamientos santos o no. Bien, vamos entonces a ver también otro aspecto. Pero es que esto habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era necesaria porque no estaba todavía la presencia de Cristo. Cristo no había encarnado. Cristo todavía no había mostrado su poder. Todavía la palabra, las escrituras no estaban escritas hasta el punto final, hasta la última jota. Entonces quiere decir que ya no son necesarios los sueños, las visiones y las profecías, pues que la Biblia responda. Porque eso también se dice con frecuencia. Ya no es necesario esto, porque está la escritura. Sin embargo, cuando vemos en las escrituras, en Hechos 2, ya estamos hablando, Hechos 2,
no solo el Nuevo Testamento, sino el cumplimiento del pacto de la gracia, el pacto superior, el pacto que fue firmado con la sangre de Cristo, el pacto que nos incluye a todos nosotros los gentiles, todos los gentiles que creemos en Cristo. Vemos que ya prácticamente estamos en los tiempos, ya la víspera de que se concluya de escribir la palabra de Dios. Estamos en pocas décadas que Juan ya escribiera Apocalipsis, ya que todo fuera escrito. Sin embargo, y aquí vemos, y también si sumamos el hecho de que Cristo ya había muerto y resucitado, sin embargo, aquí en Hechos 2 se dice lo siguiente, y en los postreros días, Hechos 2, versículo 17, perdón por no haber especificado el versículo, Hechos 2, versículo 17 dice lo siguiente, y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los postreros días no fueron aquellos. Los postreros días son los últimos. Que en ese momento se derramó el Espíritu de Dios, sí. Por supuesto, y ellos hablaron en lenguas, ellos hicieron milagros, tuvieron profecía. Incluso, recordemos que después de esto hubo misterios que los apóstoles recibieron que fueron exclusivos para los misterios. Perdón, exclusivos para los profetas, estos misterios. Por ejemplo, el misterio que fue revelado a Pablo acerca de la adopción de los gentiles como israelitas, también Israel espiritual, no Israel genealógico. Por lo menos también el arrebatamiento. Cómo esos misterios fueron revelados a los profetas. Por supuesto que en los postreros días nos incluye a nosotros y hasta que sea el final, porque también a veces se argumenta, no, que en 1 Corintios 13, 8 dice que cuando todo sea perfecto. Y es que la palabra es perfecta, se dice, y cuando la palabra perfecta ya haya llegado. Pero lo perfecto es cuando ya en el mal no haya dominio de Satanás, de sus hordas, que no haya dominio del mal. Entonces ahí será lo perfecto. ¿Qué más perfecto que eso? Así que teniendo esto claro, vemos que sí, los sueños y las visiones fueron profetizados desde Joel, que profetizó esto, el profeta Joel, para que nosotros comprendamos, creamos y pongamos en práctica esto y lo anhelemos, por supuesto. ¿Quiénes serán los jóvenes? ¿Quiénes serán los ancianos? El Espíritu Santo, en su obra maravillosa, escoge los momentos, los tiempos y las personas. Pero vamos a profundizar más en esto porque hay visiones y sueños. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, visión, y estoy tomando el versículo 17 de Hechos 2, y tomé estos términos en el idioma original, en el griego antiguo, y dice así, visión es horasis, que es aparición inspirada. O sea, no tengo que estar dormido, pero sí tiene que haber inspirado por el Espíritu Santo una visión. Por supuesto que sí. Cuidado con que no toda aparición es inspirada por el Espíritu Santo. Y hay sectas que han surgido de sueños o visiones no inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cuándo sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo? Cuando respalda lo escrito, porque la escritura no contradice a lo espiritual no contradice a lo escrito. Así que en el caso de lo correcto, de lo que es delante de Dios, sí comprender que hay aparición inspirada y también hay sueños usados por Dios. Y el sueño, el término es enupnion, que es algo visto en el sueño, es decir, visión en el sueño. La visión es despiertos. La visión en el sueño es precisamente ya dormido. Aunque aquí hay algunas cosas en las que podríamos profundizar, cuando incluso hay sueños con visiones de Dios y cuando hay sueños con visiones que no son de Dios. Así como las visiones pueden ser inspiradas por espíritu, que no es el espíritu de Dios, el ángel que se apareció y de ahí salió esta secta norteamericana, por ejemplo. Asimismo están las apariciones y los sueños de Dios. Seguimos entonces. En Job 33 se nos dice lo siguiente, Job 33 específicamente los versículos 14 al 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna,
cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Vamos a ver incluso un caso muy interesante, ya en breves minutos, de un personaje que en la Biblia fue advertido de tremendo error que iba a cometer, terrible error. Fue advertido por Dios. Y cómo también esto tiene que ver con nosotros. Cuando el sueño cae sobre nosotros, cuando nos adormecemos sobre el lecho, Dios en cualquier momento puede revelar a nuestro oído, señalar consejo. En este sentido, consejo para quitar al hombre de su obra, claro, para que evitemos ciertos actos, pero también para guiarnos, y vamos a ver, para guiarnos qué debemos hacer, cuál será el plan que está por ejecutarse de parte de Dios y que nosotros debemos conocer para no salirnos de él, es más para profundizar en ese plan. Para eso entonces vamos a ver este punto que es fundamental. La Biblia menciona sueños y visiones que tuvieron varias personas. Esto también es fundamental y es vital. La Biblia sí nos habla de personas que tuvieron sueños, tuvieron visiones, y vamos a conocer estos casos para no solo conocerlos, sino identificarlos en sus diferentes circunstancias y condiciones, y hasta que pueda haber paralelos con nuestra vida, por supuesto que sí. Vamos, por ejemplo, al caso de este personaje de Cristo en Génesis 20. Vamos a Génesis 20 y se acuerda que le había mencionado, yo le dije de que en pocos minutos, prácticamente ya lo iba a mencionar, el caso de un personaje que fue advertido en sueños, cuando ya en su lecho él yacía, porque iba a cometer tremendo error. Este personaje es Abimelech. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Quién era esa mujer? La esposa de Abraham. Y Abraham, claro, había procedido mal. Abraham tuvo un proceso también personal de terminar de confiar en Dios, diciendo la verdad, no ocultando, no cayendo en este eufemismo, no, es mi hermana, que sí lo era, pero era su esposa. Y sobre todo porque el hombre no estaba mirando si era hermana, pues, sino que era una mujer deseable para él. Pero Abimelech no cometió este terrible error que hubiera tenido consecuencias funestas para su vida, porque Dios tenía un plan con Abraham y con Sara y no iba a permitir que otras personas interfirieran en ese plan, porque de Abraham y de Sara tenía que salir la simiente, no de Abimelech y de Sara. Así que Dios le dijo, y esto también es muy interesante y muy delicado, Dios habla. Cuando estamos dormidos, Dios habla. O sea, esto es bien pesado, que Dios nos hable a nosotros. Pesado, pero también maravilloso. Qué tan importantes somos para Dios que Dios nos habla. Bien, seguimos entonces y permítanme, había dejado algo por aquí. Bueno, seguimos. Génesis 28. En Génesis 28 vemos este caso también de alguien que tuvo visión de futuro, y es Jacob. Dice Génesis 28 del 10 al 13. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Repito, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí vemos un elemento que también nos lleva a entender cuando los sueños son de Dios, pero eso se lo menciono después. Primero este detalle. El Señor da visión, ya sea con alegorías, metáforas, paralelos, demás, de lo que ocurrirá. Pero muy importante era donde decía aquí, ¿cómo saber que es de Dios? Este sueño jamás va a contradecir lo que Dios ya una vez ha establecido. Y una de las formas que lo vemos aquí es lo que dice el versículo 13. Yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Una forma muy efectiva de comprender que algo es de Dios, precisamente es un sueño es de Dios, es conociendo las escrituras, conociendo las promesas y los mandatos. Jacob sí sabía, Dios, venía esa descendencia, a Abraham, Isaac y Jacob, y se refiere y hace referencia precisamente a su padre y a su abuelo, que es indudable que les manifestaron estas promesas ellos, a él, o sea, Abraham, Isaac, Isaac a Jacob, y apelando a eso, hubo confianza en Jacob. Nuestra confianza también tiene que ser cuando tenemos estos sueños, estas visiones, es que sean conforme a la palabra. No hay sueño de Dios que va a contradecir al Dios que genera los sueños. Dios me dice, abandona esta iglesia y no vayas a ninguna otra, por supuesto que no. Es más bien curioso porque incluso cuando vamos, porque a veces nosotros decimos, Dios me dijo, abandona la iglesia donde estás, pero en la escritura vemos más bien a un Dios que nos pide que luchemos por la iglesia. Podemos, y eso, bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero sería interesante que haciendo una lectura de Apocalipsis y sobre todo el mensaje de las 7 iglesias, iniciando por Apocalipsis, veamos que efectivamente la gran mayoría de las iglesias ahí no pasaba la prueba y sacaban notas bajísimas por las abominaciones que estaban viviendo ahí. Y en cada iglesia nunca le dijo a la gente abandona, sino más bien retén, permanece, o sea, de todas quiere hacer, perdón, el término se me fue, un término que uso tanto y se me olvida en este momento. Quería sacar una descendencia, un pueblo puro. Quería sacar remanentes, esa es la palabra, me encanta tanto que se me olvidó. Bueno, de todas las iglesias quería ser remanente. Es un sueño de Dios decir, vete de esa iglesia o más bien lucha por esa iglesia. Claro, el Señor si ya termina desarmando, destruyendo una iglesia, porque hubo iglesias que perecieron, que eso no esté en mis manos, sino que ya Dios muestre. Pero cuidado con estos sueños donde dice, deja la iglesia, cuando en la Biblia más bien las escrituras nos habla de lucha por la iglesia en que estás, clama por ella. Bueno, seguimos entonces. Sí, hay que clamar por la iglesia cuando está desviada, hay que hacerlo. Cuando hay cosas que no están bien, clamemos por esa iglesia. Para eso estamos aquí también. Para eso tal vez están en la iglesia donde no le gustan las cosas que pasan. Ore por sus pastores, ore por la feligresía, ore por el cuerpo de Cristo. Seguimos con Génesis 28, el 14 al 16. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas y en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esta promesa, de hecho, este sueño se ha cumplido porque Israel espiritual, el no genealógico, se ha extendido. Cuidado porque a veces esto se puede decir, sobre todo con este movimiento de las raíces hebreas, de los judaizantes, que como todos somos descendientes de las 10 tribus perdidas, entonces ahí se cumplió y tenemos que ver si somos sefardíes y demás. No, somos descendientes espirituales porque por la fe es que somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios, pero somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Así que sí se cumplió esa promesa, pero no porque nuestras raíces sean genealógicas, sino porque son espirituales. Bien, de hecho sería absurdo decir que todos somos descendientes de las tribus perdidas y que no hay gentiles, cosas que he escuchado también del movimiento de las raíces hebreas. Y esto es absurdo porque, de hecho, cuando Israel es dispersado, ya había habitantes en otros lados. Y salvo que Dios haya aniquilado a todos los pobladores de la tierra para que la descendencia fuera del Israel genealógico, del Israel físico, entonces solamente así se cumpliría esto. Somos descendientes espirituales y esta promesa, este sueño se cumplió. Ya está cumplido y se está extendiendo. O sea, estamos viendo un sueño que se sigue extendiendo hasta llegar a lo último de la tierra. Vamos a Primera de Reyes 3,
Y vamos a ver cómo Dios en dos casos, para ver, ajá, sí, en dos momentos, en una misma noche, confirma un sueño. O sea, se aparece y luego cómo ese sueño se confirma en la acción. Se confirma en la acción del que sueña. Y esto es fundamental porque podemos tener sueños, pero despiertos los deshacemos. Primera de Reyes 3, del 5, el versículo 5 y el versículo 15. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Aquí comienza la historia. Pero ¿qué ocurre luego? En el versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y así que dijo, bueno, ya soñé y va a seguir la vida real. No. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. O sea, honró al Dios al que le creyó. Cuando tengo sueños de Dios, visiones de Dios, ya despierto, o sea, el momento después de que salgo de ese sueño, esa visión, debo honrar a Dios. O sea, se debe notar que le creí a Dios. Pero puede ser que Dios se me está manifestando en sueños. Es más, ¿por qué Dios reitera tanto un mismo sueño? Señor, ¿por qué tú me reiteras tanto un sueño? Porque cada vez que despiertas te olvidas de él. Porque este sueño tiene su punto final en vez de tener sus dos puntos porque soñé y ahora voy a hacer apenas que nos despertamos. Porque el Señor siempre me dice lo mismo, porque cuando comprenderás, compañero, cuando comprenderás, aquí vemos el caso muy correcto de Salomón, que en este momento se trasladó a Jerusalén porque vio que era sueño, pero lo que era sueño lo creyó. O sea, como un sueño lo llevó a hacer sacrificio delante del arca del pacto, hacer holocaustos, sacrificios de paz y también hacer banquete con todos sus siervos. Ahora vamos a ver el curioso caso de Jacob y Labán. Es muy curioso este caso. Génesis 31. Y es curioso porque cómo los sueños uno ayuda al otro. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos, vi en sueños. Estamos hablando del caso de Jacob. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí esto me gusta lo que dice el 13. O sea, el Señor nos recuerda quién es Él, por medio de los eventos que nos han ocurrido o por medio de su palabra, para que tomemos decisiones. Entonces vemos la parte de Jacob. Pero vamos a ver la otra parte, la contraparte. Estamos en Génesis 31 ahora, el capítulo 31, versículos 22 al 24. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte Galat. Y vino Dios a Labán, arameo en sueño, y aquella noche le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Lo que hizo Jacob enfureció a Labán y Labán iba a tomar decisiones contra él, pero Dios interviene en sueños para, como decía Job 33, para que, bueno, parafraseándolo, parafraseo extremo, para que no metamos la pata, para que no tropecemos, para que no hagamos mal, para que nos desviemos de los malos caminos, para que no tomemos malas decisiones. Bien, ahora vamos a Hechos 10, porque esto ocurrió solamente en el Antiguo Testamento, por supuesto que no. En Hechos 10, del 9 al 11, vemos lo siguiente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas eran bajado a la tierra. Esto es una continuación de algo que se mencionó ayer y era el caso, ¿fue William o Ada? Estoy casi seguro que fue William. Los dos temas me parecieron maravillosos.
mención oportuna, tal vez no indispensable en este momento, pero sí me parece muy, muy reconocible. Excelente lo aprendido ayer. Pero ayer se refirieron al caso de Cornelio, ¿verdad? Bueno, Cornelio en el ayuno entendió sobrenaturalmente, este gentil entendió lo que Dios quería, pero así como el caso de Jacob y Labán, pero aquí eran enemigos, acá no eran enemigos, pero eran personas que podían no estar de acuerdo. Pedro es iluminado, o sea, tiene este momento sobrenatural, que aquí también hay algo interesante, no es en sueño, él no estaba dormido. De hecho, iba a comer, y en ese momento vio el cielo abierto y tuvo una visión que lo llevó a él a comprender que no podía negarle la palabra, el bautizo, la oportunidad de salvación a los gentiles, porque el Señor había purificado a todo ser viviente para precisamente darle vida eterna. Así que leamos en ese sentido Hechos 10:17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí Pedro hubiera podido hacer algo y que Dios le hubiera respondido, pero Dios responde también a sus maneras. Una es que él hubiera orado para decir, Señor, muéstrame qué es esto. Pero aquí Dios lo concretó a través de los hombres, o sea, lo preparó. Pero hubo un clic en Pedro. Él hizo clic con lo que estaba viviendo. O sea, lo que él percibió en esa visión, lo supo asociar a la vida cotidiana, a lo que estaba viviendo. Lo sobrenatural lo supo asociar a lo natural. Y ahí es donde también tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor. Señor, muéstrame cómo hacer clic entre lo sobrenatural y lo natural. Que no se perciba solamente como un sueño, una visión maravillosa para contarlo a los hijos y a los nietos, a la pareja o a los amigos, sino cómo hago clic con esto. Entonces vemos aquí en efecto cómo se manifiesta esta visión. Vemos aquí también el caso de Pablo. Hechos 18, el 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vuelve el caso de cómo Dios nos muestra, ya sea en sueños o visiones, cómo nos muestra para advertirnos, para darnos confianza, para que ya sea la advertencia, la amonestación o la aprobación de él, nos lleve a acciones. Porque ¿qué hizo él? Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, porque si Dios estaba con él, era porque, como decía Dios allí, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, tengo mucha gente en esta ciudad y para que esta gente sea mi pueblo, tienes que enseñarles la palabra de Dios. O sea, esto lo podemos inferir, es lógico, por lo que Dios está diciendo y así lo infirió él. O sea que Dios me habló en visión de noche, me dice, nadie te va a hacer daño, o sea, no hay peligro. ¿Pero por qué nadie te va a hacer daño? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces si nadie me va a hacer daño, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dice Dios, yo tengo que enseñarle la palabra de Dios porque es la palabra de Dios lo que nos hace pueblo de Dios, lo que nos hace hijos de Dios. Entonces, ser consecuentes con los sueños y las visiones es indispensable para nosotros. Consecuentes inmediatos. Él no se fue a un retiro a ver qué iba a hacer, no. Se detuvo inmediatamente ahí 1 año y 6 meses, el tiempo necesario para enseñar la palabra de Dios. Ahora, todo esto nos lleva al tema del ayuno. Ayuno, visiones y sueños. ¿Cómo asociamos una cosa con la otra? A mí me parece maravilloso que Dios nos ha llevado a este proceso de el ayuno a sus propósitos sobrenaturales. Eso también fue dicho anoche, ¿no? Las visiones y los propósitos sobrenaturales desde ayer también, ¿no? Desde antes de ayer, sí, porque desde antes de ayer se está hablando también de cómo el Señor nos va guiando a nosotros, con el líder Hernán y con la líder Janet, se estuvo hablando de esto, a través del ayuno, por dónde hago, dónde piso. Ahora, con respecto a estas manifestaciones sobrenaturales, visiones y sueños, ¿qué rol tiene el ayuno? Vamos a ver. Las visiones y sueños de Dios son imágenes del presente, ¿sí? No te acuestes con la mujer esta. No,
Abimelech, pero también del futuro, como el caso de Jacob y la escalera, ¿no? Y cómo se le prometió a él y cómo se le anunció que de su descendencia habría norte, sur, este y oeste, descendencia, habría crecimiento. En ese sentido, el ayuno lleva a la persona a entenderlo mejor, ya que produce una relación más profunda, más íntima y poderosa con el Señor. Cuando uno elimina ciertos alimentos de su dieta durante cierto número de días, su espíritu queda desbloqueado de las cosas de este mundo y se vuelve incomprensiblemente sensible a las cosas de Dios. Así que aquí vemos esto, también esto es fundamental y muy importante. Y no para vender la idea, porque de repente dice, bueno, vamos a verlo con Biblia. Porque decimos, entonces estamos hablando de visiones y sueños, ¿por qué estamos hablando del ayuno? Esto es como la persona que dice, no, como el vendedor de casas, te veo alicaído y desmotivado. Necesitas una casa. Te veo a ti como un poquito gordo. Necesitas una casa. Te veo a ti con ganas de casarte. Necesitas una casa. O sea, todo resuelve con casa. No, no es que queramos meter esto y a la fuerza. Y por supuesto vamos a respaldarlo con escrituras. Isaías 58. Versículo muy apropiado para conocer cuál es el verdadero ayuno. Sí, por supuesto, esto lo hemos leído muchas veces para saber cuál es el verdadero ayuno y se ha leído en el contexto de estos 3 días de ayuno. Y vamos a ver el resultado de cuando precisamente partes tu pan con el alma afligida, cuando desatas las ligaduras de impiedad y todo, veamos el efecto sobrenatural. Entonces, aquí estamos hablando del ayuno. Entonces invocarás y te dirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí. Bien, en medio del ayuno, mira, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si eres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. O sea, el Señor aquí habla de que él, en medio del ayuno, va a usar nuestra invocación, nuestro clamor para mostrarnos. Pero también siempre es bueno saber que este ayuno debe tener una conducta piadosa y llevarla a la práctica. Hablaba esto con mi esposa que en el ayuno a veces nosotros agarramos el pan que no que comimos en la mañana y en el mediodía y lo acumulamos para la noche. Pero ¿y si dieres tu pan al hambriento? Y si esa comida que ibas a digerir en la mañana y al mediodía, en vez de celebrarla con Coca-Cola en la noche, ¿por qué no mejor, o al cierre del ayuno, y si son 21 días, de repente dice, wow, tengo 21 almuerzos ahí guardados, ¿por qué no mejor darle al hambriento? Y ese tiempo también, usarlo para saciar al alma afligida. Interesante, ¿verdad? Seguimos. Esdras 8. Hablando sobre visiones y sueños, pero sobre todo el efecto del ayuno sobre esas visiones y ayunos. Visiones y sueños, perdón. Esdras 8 del 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. Muy bien. Para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a Dios, a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Pedir sabiduría, pedir revelación, pedir que esos sueños que se han mostrado sean revelados, que haya sueños. Y tal vez, ¿por qué no? Usted va a soñar como nunca cuando está en ayuno. Y no es que está soñando hambre, porque eso también lo que dice, eso es hambre que estás soñando tú. No, son revelaciones que Dios nos muestra, visiones para que comprendamos nuestro presente y nuestro futuro con Él. En Hechos 3 vemos el siguiente caso. Hechos 13 del 1 al 13. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barrabás, borren ahí, apartarme a Bernabé,
apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, aquí vemos cómo en medio del ayuno el Espíritu Santo habló, mostró. Lo sobrenatural, el Espíritu Santo estuvo allí latente, pululaba eso. Era una fuerte manifestación del Espíritu Santo en medio del ayuno. Y en Daniel 10, vamos a ver Daniel 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Las 3 semanas no lo impuso David, Daniel. Las 3 semanas no la impuso Daniel. Fue hasta que le respondiera al Señor. Porque había dentro de eso una batalla en los cielos. Eso pasaba en lo sobrenatural, mientras este hombre, Daniel, en lo natural, tenía una actividad necesaria, que era el ayuno. Daniel 10, del 7 al 9. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, no están ayunando, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Entonces me dijo, recuerden, profundo sueño. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas del príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber que lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Como ya habíamos visto, el Señor muestra nuestro presente y también lo que ocurrirá en nuestro futuro. Pero esto ocurrió en un Daniel que estuvo ayunando y el Señor lo llevó a un profundo sueño. Lo llevó a dormir y le habló. Bien. Reflexión final y que nos debe entusiasmar. El ayuno abre puertas espirituales. El ayuno Dios lo usa. El ayuno a Dios le agrada, sobre todo cuando lo buscamos para el reino de Dios y su justicia. ¿Qué comeremos y qué beberemos? Dejaremos de comer y de beber. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. El Señor nos va a fortalecer. Y hay visiones que son necesarias para nuestra familia. Dios nos puede mostrar en cualquier momento, en sueños o visiones, qué está ocurriendo con nuestra familia, qué está pasando con nuestra iglesia, qué está pasando con nosotros. Nos puede mostrar desde de repente lo menos peligroso y entristecedor hasta alentador, como por ejemplo el caso mío. O sea, obviamente para Navidad en familia, lo que va a escribirse va a ser resultado de un ayuno. Y esto lo digo para que quede claro y comprometido y para que ustedes me puedan preguntar después lo que se dramatice, lo que me toque hacer en Navidad en familia. Pastor, ¿usted ayunó para eso? Y hoy tengo que recordar eso. No vale, no va a hacerse una letra sin ayuno. Porque en ayuno, en oración, el Señor me ha hablado y me ha mostrado libretos o cosas así. O sea, cosas maravillosas. Ahora estaba poniendo el caso no doloroso, porque qué gozoso hacer un libreto para el Señor. Pero en caso de aquello, o en esos casos entristecedores, deprimentes, angustiantes, como ¿qué está pasando con mi familia? ¿Por qué en mi familia hay personas que le he compartido por 10 años y no pasa nada? ¿Por qué hay una primera y segunda generación de mi familia que no le está pasando nada? ¿Por qué en plano horizontal, hermanos, primos, no está pasando nada? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi iglesia que me duele? ¿Por qué todavía sigo en medio de situaciones que no deben ser? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Sobre todo porque es para tu justicia, para tu reino de justicia, tu reino santo. Muéstrame, Señor. Pero eso sí, cuando me muestra el Señor, como Salomón, así me levanto, hago lo que tengo que hacer. Como Pablo, permanezco donde tengo que permanecer. Hasta vuelvo y repito, si mi decisión ahora mismo es, Señor, me voy a esta iglesia, ore al Señor, ayuna al Señor.
Tal vez le va a decir, no, tengo mucho pueblo aquí, todavía, que está recibiendo más la palabra. Bueno, entonces anúnciala tú. Quédate allí. No, y no te pasará nada malo, no te van a hacer daño. Poniendo ejemplos, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? Que en lo sobrenatural no lo entendemos y que el ayuno nos puede llevar a que tengamos sueños y visiones necesarios para superar esto que estamos viviendo y que no debe ser. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por este tiempo donde tú a nosotros nos llevas a comprender que hay un mundo sobrenatural al que podemos acceder con tus herramientas sobrenaturales, tus herramientas ilógicas para el mundo. Ser fuerte debilitando nuestro cuerpo. Ser fuerte dependiendo de ti. Tener visión de lo real a través de la visión sobrenatural. Saber cómo andar en nuestro despertar estando dormidos. Señor, por eso hoy te damos gracias por esto que hoy tú nos has mostrado. Te damos muchas gracias, muchísimas gracias. Yo te pido que bendiga este pueblo, que bendiga este pueblo en todo sentido, Señor. Yo te pido que lo bendigas en todo sentido, Señor, hablándonos en sueños y en visiones. Que se nos quite ese temor, porque también, Señor, a veces venimos de una cultura religiosa donde el sueño se ve como misticismo, o de un estudio de repente incrédulo en algunas áreas de la escritura. Errores que vienen de una doctrina mal estudiada, que nos llevan a negar que los sueños y visiones se darán hasta los postreros días, se dan en los postreros días, se darán hasta el final, hasta que venga lo perfecto. Y lo perfecto no es que se terminó de escribir la palabra, sino que se termine el mal en este mundo. Señor, gracias por esto que hoy nos ha mostrado y por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.